Imagina un universo vasto e indiferente, donde los seres humanos no son más que polvo cósmico en un escenario inmenso, insignificantes e irrelevantes ante fuerzas incontrolables. Este es el núcleo del cosmicismo, la sombría filosofía de H.P. Lovecraft, que desafía nuestras cómodas nociones de significado e importancia que solemos atribuir a nuestra existencia. En este video, exploraremos el inquietante concepto del cosmicismo y cómo nos obliga a confrontar el miedo más profundo de la humanidad: el de ser irrelevantes en un universo que no se preocupa por nosotros. Nos adentraremos en la mente de Lovecraft, analizando sus obras y reflexionando sobre cómo esta oscura visión puede ayudarnos a comprender mejor nuestro lugar en el cosmos. Prepárate, porque este viaje no ofrece consuelo, solo la verdad cruda e indiferente. Parte 1. El surgimiento del cosmicismo en la obra de Lovecraft. La insignificancia humana es el centro de la filosofía de Lovecraft. Paul Smith, crítico literario. Howard Phillips Lovecraft, nacido en 1890, fue un escritor estadounidense de horror y ciencia ficción que se hizo famoso por sus historias que mezclaban el terror psicológico con el miedo a lo desconocido. Sus obras exploran a menudo la idea de que la humanidad no es más que una pequeña e irrelevante parte de un vasto universo lleno de misterios incomprensibles y fuerzas alienígenas que no se preocupan por nuestra existencia. El cosmicismo surgió de la combinación del interés de Lovecraft por la ciencia, la filosofía y su propia visión pesimista de la humanidad. A diferencia de las filosofías tradicionales antropocéntricas que colocan al hombre en el centro del universo, Lovecraft creía que el cosmos no tenía ningún propósito o intención hacia la humanidad. Para él, la ciencia revelaba esta dura verdad: cuanto más progresamos, más nos damos cuenta de lo insignificantes e impotentes que somos en el vasto esquema cósmico. En obras como La llamada de Cthulhu, Lovecraft capturó esta visión, presentando entidades cósmicas inmensas e indiferentes, como Cthulhu, que están más allá de la comprensión humana. Estas criaturas no tienen ningún interés en la humanidad, pero sus actos pueden aniquilar civilizaciones enteras sin siquiera notarlo. Parte 2. Los primeros escritos de Lovecraft y el horror cósmico. La filosofía de Lovecraft es un grito de desesperación contra el antropocentrismo. Josué Oliva, ensayista sobre Lovecraft. Lovecraft comenzó a explorar el cosmicismo en sus primeras historias, combinando mitología, ciencia y filosofía para crear una narrativa única de horror. El concepto de horror cósmico, o horror Lovecraftiano, fue su manera de expresar su visión de un universo indiferente y aterrador. El horror cósmico de Lovecraft se caracteriza por el sentimiento de que el universo es demasiado vasto para que podamos comprenderlo o controlarlo. En lugar de los monstruos típicos de las historias de terror que pueden ser derrotados, las criaturas en sus relatos son entidades cósmicas antiguas e insondables, cuyos motivos son incomprensibles para los humanos. En Las montañas de la locura, por ejemplo, describe una expedición a la Antártida que descubre restos de civilizaciones antiguas, lo que revela que la Tierra fue habitada por seres mucho más antiguos y poderosos que los humanos. Estos seres, conocidos como los antiguos, son solo uno de los muchos ejemplos de cómo Lovecraft usaba lo desconocido para evocar terror y exponer la vulnerabilidad humana. Parte 3. El cosmicismo como filosofía antihumana. El universo no es malvado ni bueno, simplemente indiferente, y esa indiferencia es lo que nos aterra. H.P. Lovecraft. El cosmicismo es más que una simple estética de terror. Es una filosofía profundamente antihumana. Lovecraft veía a la humanidad como solo una pieza insignificante en un universo vasto y caótico. Rechazaba las visiones antropocéntricas que colocaban al hombre en el centro del cosmos y creía que la ciencia moderna estaba demostrando, cada vez más,
que nuestra existencia no tenía una importancia especial. Este enfoque filosófico está estrechamente relacionado con el concepto de otherness o alteridad, donde el ser humano se enfrenta a fuerzas tan más allá de su comprensión que su propia identidad y existencia se vuelven irrelevantes. En historias como La llamada de Cthulhu y El color que cayó del cielo, Lovecraft explora cómo el encuentro con lo desconocido cósmico destruye cualquier noción de seguridad o significado que podamos tener. En lugar de una filosofía que busque respuestas reconfortantes sobre el lugar de la humanidad en el cosmos, Lovecraft nos ofrece una visión en la que la pregunta sobre el sentido de la vida queda sin respuesta. No porque no haya respuesta, sino porque la propia pregunta carece de importancia. Parte 4. El significado del horror cósmico en la era moderna. Si Lovecraft viviera hoy, vería nuestra creciente conciencia ecológica y científica como una confirmación de su filosofía. Kjetil Östhuus Slotten, investigador de Lovecraft. Vivimos en una era en la que los avances científicos y tecnológicos nos han proporcionado un conocimiento sin precedentes sobre el universo. Hemos descubierto que la Tierra no es más que un diminuto planeta en un vasto cosmos en constante expansión. Sin embargo, cuanto más aprendemos sobre el universo, más parece confirmarse la visión de Lovecraft. Estamos solos en un universo indiferente. El cosmicismo resuena con muchas personas hoy porque refleja una verdad desconcertante que la ciencia moderna sigue revelando. El conocimiento que hemos adquirido sobre el espacio, el tiempo y las escalas cósmicas nos muestra que el universo es incomprensiblemente grande y antiguo, y que nuestra existencia es solo un breve parpadeo en su vasta historia. El horror cósmico de Lovecraft puede verse como una respuesta a esta realidad moderna. En lugar de buscar consuelo en explicaciones antropocéntricas, él nos pide que aceptemos el caos y la indiferencia del universo y, al hacerlo, enfrentemos el miedo a lo desconocido. Este es el verdadero desafío de la era moderna. Aceptar que el cosmos no se preocupa por nosotros y que nuestro significado debe construirse a partir de esa aceptación. Parte 5. El cosmicismo y la realidad actual. El cosmicismo, en el fondo, es una invitación a que abracemos nuestra propia insignificancia. C. Nagelbort, ensayista sobre el horror cósmico. El cosmicismo de Lovecraft puede parecer una filosofía oscura y desoladora, pero hay una verdad poderosa en su aceptación de la insignificancia humana. En un mundo donde las personas buscan constantemente sentido, estatus y propósito, Lovecraft nos recuerda que nuestra búsqueda es inútil en el contexto cósmico. Sin embargo, esto no significa que la vida no tenga valor. Por el contrario, el cosmicismo nos desafía a crear significado a partir de nuestra propia experiencia humana limitada. Si no tenemos un papel especial en el universo, somos libres de construir nuestros propios significados y de liberarnos de las ilusiones de grandeza, aceptando la verdad de nuestra fragilidad. En la era moderna, esta filosofía cobra relevancia a medida que enfrentamos crisis globales, desde el cambio climático hasta el colapso de sistemas políticos. Lovecraft nos obliga a enfrentarnos a la realidad de que tal vez no haya un salvador o una solución cósmica a nuestros problemas. La supervivencia de la humanidad, al igual que la construcción de significado, depende de nuestra capacidad para aceptar lo desconocido y el caos, en lugar de temerlo. El cosmicismo de Lovecraft nos ofrece una visión perturbadora pero también liberadora, la de un universo vasto, indiferente e incomprensible. Si somos insignificantes en este contexto, entonces somos libres para construir nuestro propio significado y enfrentar lo desconocido con valentía. Aunque el horror cósmico de Lovecraft es desolador, también puede verse como una invitación a abandonar las ilusiones de control y grandeza y a aceptar la verdad sobre nuestro lugar en el cosmos. Si te gustó este video, suscríbete al canal y deja tu comentario.
¿Cómo enfrentas la idea de que el universo podría ser indiferente a la existencia humana? ¿Cómo cambia eso la forma en que ves tu vida? Gracias por vernos y hasta el próximo video.